Curso bíblico. Tema número 2. ¿Cuál es el contenido de la Biblia? Principalmente la noticia de que Dios existe y es un ser amoroso que se interesa por nosotros. Dios está de nuestra parte. También nos indica las relaciones que podemos tener con Dios, con los demás hombres y con la naturaleza entera. En lo positivo nos habla sobre la fundamentación de todo lo que existe en el amor. Y en lo negativo nos explica la tremenda realidad del desorden que es el pecado. Estos y otros muchos más mensajes nos los transmite Dios en la Sagrada Escritura a través del desarrollo de una historia de salvación que, arrancando en la creación, alcanza su culmen en la encarnación de Cristo. Etapas principales de la historia de la salvación. En el pasado tema dijimos que la historia de la salvación era la narración de las intervenciones de Dios para salvar al hombre y de las actitudes del hombre frente a tales intervenciones a lo largo de los siglos. En ese tema veremos un rápido resumen de la historia de la salvación consignada en la Biblia. Etapa 1. Orígenes. Fecha indefinida. Personajes: Adán, Eva, Caín, Abel, Noé. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra esto? Génesis, capítulos del 1 al 11. Dios crea especialmente al ser humano por encima de todas las cosas de la creación. Solo el ser humano es imagen y semejanza de Dios. Podemos ver esto en Génesis, capítulos del 1 al 2. Pero en ese hermoso paraíso entró el mal, a través de la acción del demonio y la colaboración del hombre. El pecado original es el molde de todos los pecados de todos los tiempos. Y con el pecado entró la desarmonía y la muerte. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3. El arca de Noé. Dios quiso purificar la tierra y le ordenó a Noé hacer un arca en la que entraron animales y personas para conservar la obra de Dios en esa radical purificación que fue el diluvio. Podemos ver esto en Génesis capítulos del 6 al 9. Algunas cosas que pasaron en el arca de Noé. Etapa 2. Período patriarcal. Fechas del año 1850 al 1700 a.C. Personajes: Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos. Aquí vamos a ver el origen de las 12 tribus de Israel. Eso lo podemos ver en Génesis, capítulos del 12 hasta el 36. Dios llama a Abraham y le pide que deje su tierra, su parentela, y que vaya a donde él le indicará. Como nos dice Génesis, capítulo 12, del 1 al 3. Y Abraham sale en medio de la oscuridad de la fe. Abraham no tenía hijos, era anciano y su esposa era estéril.
Y Dios le prometió tener una descendencia más numerosa que las estrellas de los cielos y la arena del mar. Vemos esto en Génesis capítulo 12, del 14 al 17. Abraham hizo un gran esfuerzo para responder a lo que Dios le pedía. Y con eso se convirtió en el padre de la fe de los que vendríamos después de él. Abraham tuvo que pasar por una durísima prueba de su fe, ya que Dios le pidió sacrificar a su hijo, tal como lo hacían los cananeos, entre los cuales él vivía. Pero solo fue para mostrarle la diferencia que había entre él y esos falsos dioses, y ese culto que llevaba a la muerte. Lo vemos en Génesis capítulo 22, del 1 al 14. Por eso, Dios hizo una alianza con Abraham y su descendencia. Vemos esto en Génesis capítulo 22, del 15 al 18. Y a partir de Abraham, se inicia una historia de salvación en la que Dios cumplirá las promesas hechas. Abraham tuvo a su hijo Isaac, el cual tuvo a Esaú y Jacob. Jacob fue el que heredó las promesas, y de él nacieron los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Tercera etapa, la estancia en Egipto. Entre el 1700 y el 1250 a.C. Personajes: José y sus hermanos, Jacob y el faraón. José el soñador. La historia de José el soñador es una de las más interesantes de la Biblia. Jacob tuvo sus 12 hijos de 4 mujeres. Sus 2 esposas, Raquel y Lía, y sus 2 esclavas. Pero él solo amaba a Raquel, la cual por mucho tiempo no pudo tener hijos, hasta que por fin tuvo a José, el cual, por ser el hijo del amor, fue tratado especialmente, lo cual provocó la envidia de sus hermanos, que lo vendieron como esclavo en Egipto. Pero él se encomendó a Dios, y tras pasar muchas cosas llegó a ser primer ministro del faraón. Y en una hambruna perdonó a sus hermanos y salvó la vida de su familia, llevándolos a Egipto. Tras la muerte de José, hubo un cambio en el poder, y con el tiempo los hebreos fueron mal vistos y esclavizados por los egipcios, los cuales los trataron muy duramente. Cuarta etapa, Éxodo y alianza. Entre el año 1250 al 1220 a.C. Personajes: Moisés, el faraón. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra esto? En los libros del Éxodo, de los Números y del Deuteronomio. El pueblo de Israel suplicaba a Dios el cumplimiento de sus promesas en medio de una situación de injusta opresión. Vemos esto en Éxodo capítulo 2, del 23 al 25. Y Dios llama a Moisés, al que había salvado de morir en las aguas del Nilo, haciendo que creciera en la misma casa del faraón. Vemos esto en Éxodo capítulo 2 y capítulo 3. Y Dios actuó a favor de su pueblo, mandando plagas contra los egipcios, hasta que por fin permitieron a su pueblo salir de la esclavitud a la libertad. Vemos esto en Éxodos de los capítulos 7 al 11. Los egipcios después se arrepienten y mandan a su ejército por los fugitivos. Pero Dios obra un gran milagro y el mar se abre,
permitiendo a su pueblo pasar y cerrándose sobre el ejército egipcio. Vemos esto en Éxodo 14. Y así los hebreos encuentran la libertad y se constituyen como un pueblo, el pueblo escogido por Dios. A ellos, Dios les da sus leyes y normas por medio de Moisés en el monte Sinaí. Vemos esto en Éxodo 19. Y el pueblo acepta, haciéndose una alianza entre ellos y Yahvé. Vemos esto en Éxodo 24, del 3 al 11. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, dice Éxodo 6, versículo 7. Quinta etapa, instalación en Canaán, entre el año 1220 al 1200 a.C. Personajes: Josué. ¿Dónde podemos ver esto en la Biblia? En el libro de Josué. El pueblo hace un largo caminar por el desierto en pos de la tierra prometida. Muchas veces el pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés por lo duro del camino. Vemos esto en el libro de los Números, capítulo 11, del 1 al 23, capítulo 14, del 1 al 19 y capítulo 21, del 4 al 9. Y Dios los castiga, dejando que esa primera generación no entre a la tierra prometida. Serán sus hijos los que la conquistarán. Vemos esto en Números 14, del 20 al 35. 40 años tardaron en llegar hasta el paso del río Jordán para empezar la conquista de la tierra prometida, como lo vemos en Josué capítulo 3, del 1 al 17. Dios actúa a favor de su pueblo, obrando milagros, como cuando se derribaron las murallas de Jericó para que los israelitas pudieran conquistar la ciudad. Josué capítulo 6, del 1 al 24. Cuando logran conquistar la tierra, renuevan la alianza con Yahvé, comprometiéndose a ser su pueblo elegido. Vemos esto en Josué capítulo 24. Sexta etapa, los jueces. Entre el año 1200 al 1030 a.C. Personajes: Débora, Gedeón, Sansón, Samuel. ¿En qué parte de la Biblia podemos ver esto? En el libro de los jueces. En un principio no tenían un rey, sino que solo los unía la misma fe. Pero muchos fueron seducidos por las religiones cananeas, siendo infieles a la alianza. Su infidelidad los debilitaba y sus enemigos los sometían, pero se arrepentían y clamaban a Dios, y Él les enviaba un juez, un salvador para ese momento difícil, como vemos en Jueces capítulo 2, del 11 al 21. El más famoso fue Sansón. Jueces capítulo del 13 al 16. Séptima etapa, establecimiento de la monarquía, del año 1030 al 931 a.C. Personajes: Saúl, David, Salomón. ¿En qué parte de la Biblia podemos ver esto? Primero y segundo libros de Samuel, primer libro de Reyes, capítulo del 1 al 11, primer libro de las Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulos del 1 al 9. El pueblo pide un rey y el profeta Samuel les dio a Saúl, como dice 1 Samuel 10, del 1 al 26. Saúl fue infiel a Yahvé y Dios escogió a otro hombre según su corazón, como dice 1 Samuel 16, del 1 al 13. Y desde que era un adolescente fue ungido David, que probó su valor matando al gigantesco Goliat.
1 Samuel capítulo 17. Después de una larga historia, David logra ser rey de Israel y logra que el pueblo sea fuerte y próspero. 2 Samuel capítulo 5, del 1 al 5. David fue un gran amigo de Dios y, entre otras cosas, compuso una buena parte de los salmos de la Biblia. Él compuso 73 de los 150 salmos que forman el libro de los Salmos. Los salmos que se atribuyen a David son del 3 al 9, del 11 al 41, del 51 al 65, del 68 al 70, el 86, el 101, el 103, del 108 al 110, el 122, el 124, el 131, el 133 y del 138 al 145. Pero una vez más, la miseria humana hace aparición y David, siendo un gran amigo de Dios, comete grandes errores y pecados que provocarán mucho sufrimiento. Lo vemos en 2 libro de Samuel, capítulo 11. Octava etapa. La división del reino en Israel y Judá. Esto ocurre entre los años 931 al 721 a.C. Personajes: Roboam, Jeroboam, los profetas. La caída del reino de Israel en el año 721. Sargón, rey de Asiria, conquistó Samaria y destruyó el reino de Israel. ¿Qué parte de la Biblia podemos ver esto? Primer libro de los Reyes, capítulos del 12 al 22. Segundo libro de los Reyes, capítulo 1 al capítulo 17. Segundo libro de Crónicas, capítulos del 18 al 28. Y en los libros de los profetas, Amós, Oseas y Miqueas. Salomón logró hacer un gran reino, fundamentado en su fe en Dios, que le concedió tener mucha sabiduría. Podemos ver esto en primer libro de los Reyes, capítulo 3. Lamentablemente, al final de su reino, cayó en la idolatría, y la ambición lo llevó a ser muy injusto con su pueblo, especialmente con las tribus del norte. Podemos ver esto en primer libro de Reyes, capítulo 11, del 1 al 3. Los profetas empezaron a denunciar las falsedades y las injusticias. Muchos lo pagaron con la vida. Los profetas anuncian que se romperá la unidad en el pueblo hebreo. Vemos esto en primer libro de los Reyes, capítulo 11, del 29 al 39. Las tribus del norte formarán el reino de Israel y las del sur el reino de Judá. Novena etapa. El reino de Judá hasta la caída de Jerusalén. De los años 721 al 587 a.C. Personajes: Manasés, Josías, Joaquín, Sedecías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, los profetas. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra esto? Segundo libro de los Reyes, capítulos del 18 al 25. Segundo libro de Crónicas, capítulos del 29 al 36. Y los libros de Sofonías, Nahum, Habacuc, Jeremías y Ezequiel. La infidelidad del pueblo llegó a tal nivel que fueron derrotados y conquistados por pueblos muy crueles, que no solo los dominaron, sino que los deportaron de su tierra. Samaria es vencida por los asirios en el año 721 a.C. Vemos eso en Segundo de Reyes, capítulo 17, del 1 al 23. Y Jerusalén es vencida por los babilonios hacia el año 586 a.C. Vemos esto en el segundo libro de los Reyes, capítulo 25. Los egipcios, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos
fueron instrumentos usados por Dios para castigar la repetida infidelidad a la alianza. 10ª etapa. Durante el destierro de Babilonia, entre los años 587 y 538 a.C. Surge el judaísmo, la comunidad judía, las sinagogas, se valora la ley. Personajes: Ezequiel, Lamentaciones, Tobías, Esther, Daniel. Los judíos fueron llevados a Babilonia, donde estuvieron cautivos por cerca de 70 años. Pero a pesar de todo, no perdieron su fe, aunque tuvieron que pasar una época muy triste en la que no tuvieron canciones, como dice el Salmo 137. 11ª etapa. La restauración y la época persa. Entre los años 568 al 333 a.C. Personajes: Ciro, rey de Persia, Nehemías, Esdras. ¿En qué libro de la Biblia podemos ver esto? En el libro de Esdras, de Nehemías, Tobías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Abdías y Joel. Los profetas mantuvieron la fe del pueblo con los anuncios de salvación que les hacía Dios. El pueblo sentía que eran como huesos secos y Ezequiel, en Ezequiel 37, del 1 al 14, anunció que saldrían de sus sepulcros por el poder de Dios. Ezequiel recibe el mandato de unir 2 troncos y ponerles el nombre de Judá e Israel, y unirlos como promesa de que Dios los volverá a unir en uno solo. 37, del 15 al 28. Isaías anuncia que el mismo Dios vendrá a vivir con su pueblo. Será Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:14. Finalmente, cuando los persas vencieron a los babilonios, decretaron que todos los pueblos podían volver a su propia tierra. Y muchos descendientes de los judíos se apresuraron en volver a Jerusalén. Nos dice el libro de Esdras, capítulo 1, del 1 al 6. El regreso no fue fácil, y reconstruir las murallas tuvo que hacerse en medio de los ataques de los enemigos que intentaban impedir esa obra. Eso lo vemos en el libro de Esdras 4, del 1 al 24. Pero el esfuerzo del pueblo, liderados primero por Esdras, después por Nehemías, logró la restauración de la ciudad de Jerusalén y de su templo. Un día leyeron ante el pueblo el libro de la ley de Moisés, y el evento terminó entre lágrimas y fiesta. Nehemías capítulo 8. 12ª etapa, la época helenística. Del año 333 al año 63 a.C. Personajes: Alejandro Magno, los Ptolomeos, los Seleucidas, Antíoco Epífanes IV, los hermanos Macabeos. ¿En qué parte de la Biblia podemos ver esto? En los libros 1 y 2 de Macabeos. Alejandro Magno, rey de Macedonia, se lanzó a conquistar el mundo, y los grandes imperios cayeron en sus manos, entre ellos también Palestina, como parte del imperio persa. Durante la conquista griega, el mundo se unió mucho. El griego se hablaba en todas partes. Muchos judíos no regresaron a Israel, sino que se dispersaron por todos lados. La famosa diáspora. Los seleucidas, que dominaban el Medio Oriente, quisieron imponer en todo su imperio el idioma y la religión griega. Pero los judíos se rebelaron, y los hermanos Macabeos encabezaron la lucha por la independencia. Podemos ver esto en el primero y segundo libro de Macabeos.
En ese tiempo se empezó a hablar del resto de Israel, los que habían permanecido fieles sin caer en la idolatría a los falsos ídolos de los paganos. Vemos esto en Isaías capítulo 10, del 20 al 25. 13ª etapa, la época romana. Del año 63 a.C. al año 135 después de Cristo. La plenitud de los tiempos. Principal personaje, Jesús. Podemos ver esto en el libro de la sabiduría y en todo el Nuevo Testamento. En tiempos de Jesús había varios grupos religiosos conviviendo en el judaísmo. Los saduceos, los fariseos, los celotas, los esenios, y estaba la presencia de la opresión romana. Fue llegando la plenitud de los tiempos en base a todo lo que ha ido pasando en la historia de la salvación, hasta que finalmente la hora llegó. Una jovencita llamada María recibe la visita de un ángel que le anuncia que será la madre del esperado Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Podemos ver esto en Lucas capítulo 1 del 26 al 38. Y llegó la buena nueva y el cumplimiento de las promesas mesiánicas largamente esperadas. Podemos ver Lucas capítulo 4 del 16 al 21. Y actualmente nosotros también somos parte de esa historia. Este fue un muy rápido recorrido por la historia de la salvación. Los invito a que relean este material y sobre todo vean las citas bíblicas para que tengan una mejor noción de lo que es la historia de la salvación.